Hola, hace mucho no subo un video completo a este canal y los que me siguen desde ese entonces, que de verdad que es una comunidad muy linda, eh, saben que subía contenido de música, covers, por eso a través de esos covers fue que todos conectamos de una forma muy linda. Pero esta vez decidí comenzar con otro enfoque. Sí, voy a seguir subiendo música, porque eso sigue siendo una de mis grandes pasiones, pero desde otro enfoque. Eh, Cuando vemos esos videos, te cuento que yo estaba en un lugar sumamente oscuro de mi vida. Esa jovencita que estaba ahí, la música era lo que la mantenía sobreviviendo en muchos aspectos, pero la tristeza tan profunda que había en mi corazón era demasiado grande. Tan grande que me llegó a uno de los episodios más terribles de mi vida. Y no, te tengo que decir que sí, era por muchos motivos, muchas experiencias fuertes, pero creo que lo principal es que no había logrado identificar el origen de mi dolor tan fuerte, no había logrado identificar tampoco una salida saludable. Para nada, me refugié en un montón de cosas que no funcionaron. Y solamente una cosa fue la que me sacó de ese pozo de la desesperación, como yo le digo, y como dice uno de los salmos que más me gusta. En medio de todo eso, cuando toqué más hondo, Dios se metió en mi vida. Dios se metió en mi vida y yo sé que para muchos esto es locura, pero te tengo que decir la verdad. Dios se metió en mi vida y me cambió por completo mi perspectiva de las cosas. Ahí fue cuando entendí que una de las cosas que más profundo me mantenía era que le echaba la culpa a lo que estaba afuera del dolor, y aunque sí, muchas cosas no fueron mi responsabilidad, otras sí, de nada me servía mantenerme enfocada en las culpas externas, porque esas cosas yo no las puedo controlar. Entonces, cuando nos enfocamos en cosas que no nos podemos controlar, van a permanecer ahí. O sea, y esa necesidad de control nos va a asfixiar. Así que tuve esa experiencia con el Señor y una de las primeras cosas que sentí fue una noción de que verdaderamente Dios no era un ser que estaba lejos, yo acá y Dios allá. Es un Dios que se hizo hombre y que Jesús, Dios hecho hombre, nos vivió y padeció y nos dejó un recurso que es el Espíritu Santo para consolarnos, para dirigirnos. Y te tengo que decir que antes de eso yo lo había escuchado un montón de veces, pero no fue hasta ese momento que se hizo real en mi vida. Y literalmente fue como si me pusieran unos lentes y yo tuviera una miopía terrible o un estigmatismo terrible, y de momento me pusieron los lentes y veía 20/20. Literalmente fue así. Y ahí comenzó un camino. Tuve que dejar muchas cosas, tuve que romper muchas cosas. No todo el mundo lo entendió y no los culpo porque parecen una locura. Pero te tengo que decir que es cuando más comencé a caminar en la cordura. O sea, fue cuando más comencé a conocerme, a sanar, a ver de dónde salían todas esas heridas, donde recuperé mi salud mental poco a poco. No te voy a decir que fue de un día para otro.
fue poco a poco y te soy honesta, o sea, empezar a seguir a Jesucristo, fue echarme muchas cosas en contra, fue aprender a romper un montón de esquemas que yo misma había creado también, fue dejar ciertas costumbres, dejar ciertos estilos de vida, dejar muchas doctrinas y todo fue porque tengo esta experiencia y si quieren después puedo contarles cómo fue esa experiencia de encuentro con Dios, pero me tenía como una sed bien fuerte por leer la palabra de Dios y fue la misma palabra de Dios en la que, no sé, como que yo la había leído desde pequeña, porque estudié en un colegio católico desde chiquitita y me apasionaba mucho todo lo que tenía que ver con Dios y con la palabra. Pero de repente fue como si esa palabra se iluminara y por fin la entendía. Y mientras la leía, cosas se iban transformando dentro de mí y empecé a estudiar, empecé a buscar diferentes teólogos para estar segura de que no me estaba inventando las cosas, que no era la única que experimentaba estas cosas y tener una interpretación correcta de la palabra, porque, ¿verdad? Hay que tener cuidado con sacar las cosas de contexto, así se han herido muchas personas por sacar la palabra fuera de contexto. Pero entonces, eh, mm, mi vida literalmente comenzó a tomar sentido, propósito y ya no sentía a un Dios distante. Sentía la presencia de Dios y eso es lo que fue guiándome a sanar, a buscar ayuda. No fue que mi salud mental, ¡pum!, se arregló de un día para otro, no. Ahí fue donde el trabajo duro empezó, donde empecé a profundizar con profesionales de la salud mental, con líderes, ¿verdad?, que conocedores de la palabra, donde empecé a profundizar en las cosas que me habían mantenido sumergida en depresión, en ansiedad, en muchas cosas terribles. Y en ciclos tóxicos, totalmente, ciclos tóxicos. Así que tan pronto, ¿verdad? Empecé a caminar y todo esto comenzó, ¿verdad?, a hacerme mucho sentido. Tan pronto empecé ese proceso de sanidad, fue entonces que decidí estudiar consejería. Tenía muchas preguntas. Tenía muchas preguntas. Hice una especialidad en consejería de familia y parejas porque quería entender de dónde venía muchas cosas del contexto donde me formé. Quería entender tantas cosas y que sobre todo quería entender la mente. Quería entender por qué las personas llegan a donde llegan, cómo llegan y cómo pueden salir de eso. Y genuinamente fue como un llamado. Yo sentía un llamado dentro de mi corazón de que yo tenía que estudiar consejería. Porque en el momento de crisis fueron personas muy especiales las que me ayudaron y de alguna forma yo sentía que yo quería hacer lo mismo por otras personas. Entonces me disfruté muchísimo, entré a la universidad, conocí unos compañeros maravillosos que todavía son mis amigos, gracias al Señor. Y mientras más entendía las teorías psicológicas, mientras más practicábamos lo que son las intervenciones de consejería o de terapia, más ardía un fueguito en mi corazón de ayudar a otros a sanar, a ser también esa mano que es instrumento de Dios para ayudarte a salir de ese pozo en el que yo una vez me sentí y que por poco me cuesta mi vida por completo. Y la consejería entonces se convirtió más que un aprendizaje en una oportunidad para servir a personas que se sienten desesperadas. Y ahí es como llegué. Estuve trabajando como consejera escolar porque en Puerto Rico es donde más trabajo hay para los consejeros, a pesar de que
En mi caso, mi formación es un poquito más clínica y podemos ejercer como consejeros escolares, no hay ningún problema, pero mi pasión estaba en ayudar a las personas que tienen necesidad con su salud mental o en toma de decisiones, a las familias en los procesos de crianza, aunque no tengo hijos, honestamente, pero con tantos estudiantes que tuve, aprendí muchísimas cosas y me especialicé mucho en lo que son los adolescentes y los niños y todo ese conocimiento. A mí me encanta compartir lo que aprendo, me fascina, es algo que me apasiona y me encanta estudiar. Así que ahí es como llego a la consejería. Mi experiencia de formación como consejera escolar fue espectacular. Conocí compañeros espectaculares con los cuales todavía mantengo contacto. Mis estudiantes me cambiaron mi vida, me cambiaron, o sea, marcaron mi vida. Yo tengo estudiantes que sé que voy a recordar por el resto de mi vida. Y, y, y fue un proceso de formación maravilloso, honestamente. Pero seguía sintiendo el llamado a trabajar la parte clínica, mi especialidad de salud mental. Y también entonces ahí hice una especialidad en consejería cristiana, teoterapéutica, para quien lo quiera, porque algo sí te puedo decir, perdón, algo sí te puedo decir. Aunque soy cristiana, mis puertas están siempre abiertas para personas que no son cristianas también. Y yo no impongo mis creencias y tampoco por ley no puedo hacerlo, pero por mi deseo también, mi forma de ser, tampoco tiendo a tratar de forzar a los demás a ver las cosas como yo las veo. Y yo creo que la experiencia con Dios es algo muy personal, donde tiene que haber una vivencia de tú a tú con Dios para que se dé de una forma libre, voluntaria, y obviamente uno siempre, fuera de lo que son sesiones de consejería, ¿verdad? Uno le habla a las personas libremente de lo que Dios ha hecho en uno, pero jamás y nunca voy a forzar a que alguien crea en Dios, a que alguien acepte a Jesús como su Salvador. Eso, así no funcionan las cosas. Ahora quiero aprovechar esta plataforma para seguir compartiendo música, pero también para seguir compartiendo conocimiento, porque creo que hay mucha necesidad. Eh, Así que si comenzaste a seguirme por los covers, voy a seguir subiendo música porque amo cantar. Es como para mí como oxígeno en mis pulmones cantar. Pero literalmente es oxígeno en los pulmones. Pero me refiero que la música es tan esencial en mi vida como respirar. Yo también quiero compartir otras cosas muy profundas de la vida. Quiero compartir ese conocimiento que he adquirido y que he seguido adquiriendo. Eh, Quiero seguir conectando con ustedes, los que me permitan, ¿verdad?, seguir siendo parte de su feed de YouTube. Si quieren me pueden seguir también en las redes sociales. Tengo el Instagram, que lo abrí hace muy poco, así que está por ahí, Taller Vida PR. Tengo el Facebook activo también, pero como digo, estoy comenzando. Y voy a seguir entonces subiendo contenido de salud mental y espiritualidad y de las cosas lindas que pasan también en la vida y de las cosas que nos confrontan, las cosas. Algo que a mí me gusta hacer es que todo el contenido que yo comparto es porque de cierta forma ha tocado mi vida, porque me ha transformado, porque me ha ministrado. Sigo tocando el micrófono, sorry. Porque me ha transformado, y porque entiendo que puede ser de bendición para otras personas. Así que me alegra un montón estar aquí otra vez. Aquí pasaré mucho tiempo porque también trabajo arte. Es una de las formas en las que ahora también pues, estoy generando ingresos. Hago arte en pintura.
Y estoy, gracias al Señor, empezando esta práctica privada también para acompañar a los que así deseen a través de la consejería online en Puerto Rico, con la población de Puerto Rico. Así que nada, sé que nos seguiremos viendo. Espero que sigas siendo parte de esta comunidad. Espero seguir siendo parte de ustedes. Espero seguir leyendo sus comentarios. Espero que sintamos la presencia del Señor en esta comunidad, que caminemos juntos a través de la distancia. Así que nada, chao, cuídense. Un abrazo, Dios los bendiga. Bye bye.